El hacer este tipo de actividades es con la única intención de que subamos de nivel profesional. El hecho de hacer algo diferente a lo ordinario, nos va dando la pauta de una confianza, de una seguridad en lo que yo hago, en lo que yo expongo. Estamos algunas por ahí con doctorados, con 2 o 3 maestrías, y de repente nos ganan el miedo para estar ganando que esto nos dé la tranquilidad de que sus comentarios son únicamente para conocer cómo nos sentimos, cómo nos fue. Aquí no estamos para una crítica, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso de aprender, de entender, de discernir las indicaciones y de interpretar un programa. Así que tranquilas, es solamente conocer su experiencia para nosotros de alguna manera hacer un comparativo. Creo que no iba mal el resto de los participantes. Creo que por ese mismo camino me fui yo o hice la misma actividad que aquellas compañeras. Es para lo único que estamos haciendo esto. Y para tratar de enriquecer o de solventar alguna situación que ustedes la puedan comentar y de acá, ay, bueno, nunca se me hubiera ocurrido esa actividad, o ¿por qué no hay una estrategia de estudio? A la mejor algunas de ustedes o su equipo implementaron actividades de, ¿saben qué? Un círculo de estudio, o vamos dejándonos de tareas 5 hojas, la analizamos en el concepto técnico, en las reuniones semanales. Aquí se trata de compartir, de enriquecernos para ir, sobre todo, creciendo en la parte profesional, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Deseo el mayor de los éxitos, y lo que aquí nosotros vamos a compartir nos va a servir de aprendizaje o punto de partida para el otro ciclo escolar, ¿sí? Me despido regalándoles una frasecita que a mí me gusta mucho, señor Martin Luther King. La función de la educación es enseñar a uno a pensar intensa y críticamente. La inteligencia más el carácter. Ese es el objetivo de la verdadera educación. El actor de esta frase es Martin Luther King. Así que enhorabuena, mucho éxito, y no quiero desaprovechar la oportunidad para agradecerle que todo este trabajo equipo es iniciativa de la maestra Edith Karina. Así que yo nada más dije sí, la actividad me gustó, me encantó, y por supuesto lo hacemos y aquí estamos. Así que chicas, el mayor de los éxitos y adelante. Aplausos. Buenos días, compañeras educadoras, bienvenidas al primer panel de discusión, experiencias en el desarrollo de proyectos educativos, Nueva Escuela Mexicana. Es un gusto y es un honor contar con su presencia. Sé que es un reto estar aquí sentadas para que nuestras autoridades educativas nos escuchen y sus compañeras educadoras enriquezcan ese conocimiento que han adquirido durante este ciclo escolar. También agradezco que esta invitación la hayan aceptado con esa responsabilidad y ese mérito que por supuesto se merecen por parte de su personal, compañeros y compañeras de la escuela donde laboran. Y como ya lo comentamos, el panel no es un debate, el panel es una manera de dialogar, es una manera de compartir y socializar experiencias mediante un diálogo comunicativo y asertivo, ¿no? Las experiencias que nosotros adquirimos en este proceso, porque estamos en un proceso todavía de adaptarnos a la NEM, al nuevo plan de estudios, al nuevo programa de estudios, compartir eso que hemos aprendido sobre la marcha, ¿no? ¿Quién mejor que ustedes que están en ese primer plano de comunicación con los alumnos, en la implementación de los proyectos principalmente, ¿no? Estas metodologías que nos sugirieron y a partir también de las que investigamos para implementarlas en el aula? Porque nosotros podemos leer toda la infinidad de documentos y al momento de llevarlo a la práctica, pues ya es distinto, ¿verdad? Entonces, este espacio se ha creado para eso,
para que lo compartamos con las personas que están aquí de manera presencial y para quienes están acompañándonos desde el área virtual en una videoconferencia en línea. Muchas gracias por acompañarnos, compañeras de los distintos planteles. Iniciamos con la maestra del Jardín de Niños Luis Van Beethoven, Rosario Guadalupe Verduzco Delgado. Un fuerte aplauso, por favor. También nos honra con su presencia la maestra, compañera de USAER, Ana María Beltrán Adwell. Del Jardín de Niños, María Luisa Alcott Dione Guillén. La maestra Susana Anaís Arballo Rivera del Jardín de Niños Miguel Hidalgo Castillo. Del Jardín de Niños Isidro Javier Alfaro, la maestra Nayeli Anaí González Padilla. También nos honra con su presencia las maestras directoras de sus invitadas de honor de los distintos jardines que les corresponde asistir el día de mañana, a quien también le vamos a dar un merecido aplauso, por favor, por darnos tiempo de su tan apretada. Muy bien, compañeras. Iniciamos con el panel. Maestra Nayeli, ¿cuál ha sido su experiencia referente al crecimiento profesional de la actual legislación? Después de ese cambio tan drástico que vivimos post-pandemia, ¿no? Durante la pandemia, esas experiencias que nos dejó y que pedíamos ese ajuste en el plan de estudios, ¿no? Porque la modalidad que estábamos trabajando pues no se prestaba mucho para favorecer lo que eran los aprendizajes esperados, entre otras adecuaciones que tendríamos que hacer. Entonces llega ese cambio. La NEM está desde hace años, no lo sabemos, pero el plan de estudios es el actual, el que estamos trabajando. ¿Cuál ha sido su experiencia, compañera, en el crecimiento profesional? Buenos días. Pues mi experiencia frente a mi crecimiento profesional ha sido más que nada pues el apoyo, ¿no?, en los consejos técnicos por parte principalmente de la directora que nos guía, que nos ha brindado mucha información, también la lectura propia, que uno busca información para ir comprendiendo más que nada los proyectos, porque sí, ya al momento de estarlos poniendo en práctica es cuando surgen muchas dudas, ¿no? Entonces sí, leímos, pero ya cuando se está poniendo en práctica, sí, a ver, entonces sí hay que repetirse las lecturas para ver cómo van las bases, qué es lo que corresponde a cada una. Entonces sí era un reto en cuanto a que era un proceso más largo en lo personal, la planeación, porque si era detenerme, revisar, a ver, y aún así, o sea, seguían surgiendo dudas, ¿no? Igual para mejorar ese aspecto, sí tomé 2 capacitaciones. Una fue en Hermosillo, que fueron las metodologías sociocráticas. Entonces, esa capacitación fue muy enriquecedora porque fue impartida por formadores de docentes. Fue dentro de la normal del Estado, fue impartida por profesionales y lo explicaron de una manera muy amena que fuera más fácil para nosotros comprender de qué se trataba. Y aparte estuvieron presentes compañeros de secundaria, compañeros de primaria y nos pudimos dar cuenta en qué proceso van ellos también. Entonces conocimos qué era lo que estaban haciendo ellos, cómo estaban trabajando y también o sea, lo hicimos de una manera práctica sobre todo. No solamente fue teoría, sino que, ok, ¿en qué consiste? Nos escuchamos, nos apoyamos y al final lo hacíamos de manera práctica. Hicimos diferentes momentos, hicimos cada uno de los proyectos para que nos quedara de una forma más clara y como eran en equipo nos podíamos apoyar unos a otros. Excelente, maestra. Tuvo la fortuna de pertenecer a ese grupo de capacitadores, porque sabemos que esos cursos son los primeros que se llenan, ¿no?, cuando sale antes la convocatoria. A veces se filtra la información. ¿Alguien desea enriquecer esa pregunta? ¿Quiere compartir su experiencia? Adelante, maestra Rosario. Bueno, uno de los aspectos que a mí me parece importante es eso que usted comenta, que ahorita están muy limitados a veces los espacios
para capacitarnos, porque como sabemos esos cursos cuentan para la promoción horizontal o para promoción vertical, ¿no? para promoción vertical, ¿no? Entonces a veces son espacios muy reducidos y no nos llega la información, o lo mismo, pues todo el mundo se inscribe y pues ya no alcanzamos, ¿no? Eso es lo que yo he notado, que las capacitaciones a veces no son suficientes, los cursos, y pues hay muchos maestros que tienen que invertir para capacitarse, ¿no? Pagar cursos aparte. Y también veo que pues hay algo que tanto nos juega para bien como para mal, es el exceso de información. Es algo muy bueno porque ahorita ya tenemos mucho de dónde agarrar en las redes sociales, pero también es de doble filo porque a veces hay información que no es correcta y podemos caer en cosas que a lo mejor lo damos por hecho, pero son pues cosas que a lo mejor la idea de alguien que no la comprendió bien y la tomamos como realmente si fuera algo que, una indicación que nos dan las autoridades cuando a veces no lo es. Muchas gracias, tocó un punto muy importante, compañera, porque a veces no sabemos elegir de manera eficiente y oportuna y optimizar tiempos y nos vamos leyendo, y a veces sucede esto que usted comenta. Me parece muy interesante lo que comparte, muchas gracias. Continuamos con la maestra Dione. Maestra, el programa analítico, como sabemos, es algo propio de la escuela, es algo que creamos como docentes, algo mío, ¿no? Que nace del programa sintético, algo que hice para mí desde mi territorialidad, de mi contexto escolar. ¿Cuál ha sido el sentido de atender problemáticas del programa analítico a través de la planeación didáctica mediante la implementación de proyectos educativos, desde su experiencia? Bueno, pues yo considero que más que nada organizar para poder así incorporar las acciones, reorientarlas para llevarlas a cabo en la escuela. Y estas acciones nos iban a permitir atender las necesidades de una manera específica, pues viendo que el programa analítico es flexible, nos permitió adaptar los contenidos del programa sintético a las problemáticas de la escuela, y así poder implementar este proyecto educativo. Pues podíamos organizar los aprendizajes entre la comunidad escolar y así dar un sentido que fuera activo y participativo entre todos. Excelente, tocan los puntos del trabajo colaborativo, ¿no? Donde sí o sí involucramos a la comunidad escolar, padres de familia, por supuesto con los alumnos y también nosotras como integrantes del colectivo del plantel. ¿Alguien desea enriquecer esta respuesta desde su experiencia? ¿Cuál ha sido el sentido? Adelante, maestra. Bueno, buenos días. Con referente al programa que realizamos en la escuela, pues como dice la maestra, es flexible. Nosotros nos dimos cuenta que empezamos con unas problemáticas, pero en base se fue desarrollando un ciclo escolar, pues fueron cambiando esas problemáticas, sobre todo porque al inicio solamente teníamos 2 grupos que conocíamos de 5 que hay en el plantel. Eran 3 grupos nuevos que vienen pues, con problemáticas diferentes al ciclo anterior. El trabajar con esa problemática lo hicimos también de manera colectiva. Nos basamos en los 2 grados que manejamos para determinar lo que vamos a trabajar. En base a este plan, hemos realizado algunas planeaciones didácticas en conjunto como escuela y hemos visto muchos resultados, sobre todo en la problemática mayor que teníamos, que ha sido un cambio no nada más en las planeaciones y en la forma de trabajo con los niños, sino que ha visto el cambio también de los padres de familia y se ha visto el cambio de trabajo de la mesa directiva y del jardín, ¿no? Que todas cambiamos como la mentalidad para poder aportar algo beneficioso a esa problemática, que en nuestro caso fue de la alimentación. Se trabajó en conjunto y nuestro plan analítico al inicio no teníamos contemplado esa problemática hasta que empezó pues, a avanzar el ciclo escolar, que nos dimos cuenta que era una problemática más grande que la que nosotros teníamos previsualizada por experiencia de los ciclos anteriores, y esa oportunidad que te da pues, de cambiarlo y sobre todo que te abre las puertas para que trabajes en conjunto como escuela ha sido muy beneficioso para el jardín.
y hemos visto resultados que se pueden apreciar, se pueden observar, casi que se pueden contabilizar. Y ese cambio y esa problemática al atacarla atacó otras problemáticas en conjunto. Excelente, maestra, muchas gracias por compartirnos esa experiencia tan importante, porque ese cambio de hábitos saludables que se está complicado, ¿no? Es un cambio interno y todavía proyectado en la escuela. Y de hecho, esto que comentan ustedes es sumamente importante, porque yo creo que cuando empezamos con el trabajo del programa analítico, fue uno de los peros. ¿Cómo voy a crear mis problemáticas si todavía no conozco a los niños? Entonces, esa oportunidad que tenemos de esa autonomía profesional que aquí encaja completamente, de hacer esos ajustes, pues es primordial. Muchas gracias. Maestra Rosario, ¿cuáles metodologías le permitieron promover un aprendizaje situado correspondiente a la etapa de desarrollo de los alumnos? Ese es un reto que estamos viviendo con estas metodologías, ¿no? Al saber que en la etapa en la que se encuentran los niños de preescolar, a veces cuando identificamos un proyecto para que algo implementar, creemos que la complejidad está mediada, ¿no? Para trabajar con los niños. ¿Cómo les permitió promover ese aprendizaje situado en sus alumnos? Bueno, pues sabemos que el aprendizaje situado es que los niños en su realidad, en su contexto, resuelvan algo que ellos están viendo, ¿no? A veces les planteamos cosas y a nosotros también nos pasaba, ¿no? Que al tener un conocimiento decimos, bueno, ¿cómo lo aterrizo a mi realidad, no? Eso es el aprendizaje situado. Nosotros la metodología que utilizamos es aprendizaje basado en problemas. Una de las problemáticas que vimos ahí en la escuela, vimos también lo de la alimentación y vimos también otra que era sobre la basura que había en la escuela y en el entorno de los niños, ¿no? La importancia del reciclaje, de que los niños comprendan que esa problemática que ven en las calles, que ven en su casa, ellos pueden ser partícipes para solucionarlo. Entonces, en base a esta metodología, nosotros trabajamos para que ellos comprendieran qué pueden hacer, cómo pueden trabajar para resolver esos problemas. Y en eso, pues, desde el dónde va la basura, cómo separarla, qué podemos hacer con eso que recogemos, podemos reutilizar las cosas. Entonces, esa por lo general fue esa metodología que utilizamos. Como todas, yo creo que ahorita estamos como que sobre la marcha, ¿no? Todavía seguimos aprendiendo, seguimos viendo qué nos funciona, hemos aplicado proyectos y al final nos damos cuenta que no lo aplicamos del todo como iba, ¿no? Pero al ir avanzando vamos descubriendo qué cosas debemos de hacer, cómo van y pues que tengan el mayor resultado. Gracias, nos deja un ambiente muy favorable con su respuesta para que la maestra Ana nos apoye con esta pregunta. ¿Cuáles son los principios filosóficos que garantizan el derecho a la educación de las niñas y niños partiendo del reconocimiento a la diversidad? Compañera. Partiendo del reconocimiento, bueno, antes que nada, buenos días. Sí me gustaría agregar algo importante en este programa de la fase 2 en la nueva escuela mexicana. Somos nombrados por primera vez Educación Especial y las barreras para el aprendizaje y la participación. Nunca se había visto y por lo tanto estamos, así como están de nuevos ustedes, también vamos nosotros a la par para tratar de hacer un aprendizaje más significativo en el niño. Ahora bien, la pregunta que me preguntó fue la única que no sé, porque tenía duda si era el aprendizaje filosófico, los principios filosóficos o los principios pedagógicos. Entonces ahí sí tengo... Le ayudamos con mucho gusto. Aquí nos referimos a ese humanismo que vivimos directamente al trabajar con los alumnos desde el derecho a la educación mediante la atención a la diversidad.
Eso era lo que le comentaba a las compañeras. Estamos formando ahorita con base en el humanismo como principio filosófico principal, porque por primera vez se está poniendo, no por primera vez, pero estamos situando al alumno en el centro, por lo cual tiene que ser considerado como un ser íntegro y multidiverso. Y ahí es donde viene, estoy bien nerviosa. Entonces tenemos que abordarle a lo humano, no nada más a lo pedagógico. En cuanto a abonarle al humano, pues ya usamos otras estrategias filosóficas como el conductismo, que es donde más recae el constructivismo. No he visto hace mucho que no veo personas que trabajan con el constructivismo, es más el conductismo. Entonces, no sé si Claro que sí. Claro que sí, compañera, muchas gracias. Exactamente, el trabajo de los ajustes razonables y la inclusión educativa y la integración educativa se basan en ser empáticos y conocer acerca de este alumno que presenta alguna necesidad específica, una VAP, para poderlo atender de manera oportuna mediante la atención diversificada. Nada más es una aclaración. No se dice un alumno que presenta VAP, se dice un alumno que enfrenta. Eso es lo importante. Ahora, que como el niño es el importante, lo demás es lo que lo está afectando. A eso va la corriente pedagógica. Entonces se dice el alumno que enfrenta VAP. Excelente. Para eso son estos espacios, para que nos apropiemos de los nuevos conceptos, que a veces nos adecuamos o nos quedamos en la práctica, ¿no? de mencionar y que cambian cada 5 minutos, les decía en una conferencia a unas compañeras. Muchas gracias, maestra Ana, por la aclaración. Bien, continuamos con la maestra Susana. ¿Cuáles prácticas educativas fortalecieron la planeación y ejecución de los proyectos educativos y cuáles metodologías utilizó? Ok. Yo utilicé las 4 metodologías o los 4 tipos de proyectos que se propusieron. ¿Qué prácticas educativas fortalecieron? Yo siempre he sido muy curiosa en lo personal. Entonces, desde que empezó este cambio, yo empecé a leer, a interpretar, a buscar videos, a llenarme de información para ver cómo se trabajaban estos proyectos, cómo íbamos a trabajar ahora, porque creo que al cierre del ciclo anterior y al inicio de este, pues había muchas dudas, había mucha incertidumbre de qué íbamos a hacer regresando, cómo íbamos a manejar este nuevo proyecto, y todo estaba como a interpretación, salía una cosa, salía otra cosa, y luego lo que había salido al inicio lo cambiaron, sobre todo los PDA, ¿no? Que ya estábamos trabajando ya con unos, pero los modificaron en medio camino. Fue pues muy difícil, pero creo que ser constante, el ser dedicada con tu trabajo te ayuda a abrir el panorama y poder adaptarte a lo nuevo, porque fue un cambio conceptual, un cambio de práctica, y pues al ejecutar todos los proyectos creo que es cuando te das la oportunidad de conocerlos, porque solo leerlos y verlos es como, bueno, pues los estoy leyendo, pero hasta que no los pongo en práctica no los conozco. Y todavía yo creo que después de aplicar, no sé, 3 veces el mismo tipo de proyecto, ya puedo decir, ya lo puedo hacer de manera más natural, ya sé cómo redactarlo, cómo planear, y te siguen surgiendo dudas, pero en la práctica es cuando vas tú aprendiendo. Yo traté de implementar todos, y en la escuela pues nos poníamos de acuerdo, planeábamos juntas. Cuando yo ya entendía un proyecto o alguien entendía algo de algún proyecto, pues lo compartíamos con las demás, nos dábamos pequeños tutoriales, nos dábamos pequeñas pues, capacitaciones en la escuela, ¿no? Y todos creo que tienen un propósito pues muy claro, que a veces es difícil como encajarlo con lo que tú quieres trabajar, pero pues vas tú adaptando y vas tú modificando para que tu proyecto se adapte tanto, lo que quieres ver se adapte al proyecto como al proyecto al trabajo, y sobre todo que tenga un aprendizaje en los niños, que genere un aprendizaje y pues que logres el objetivo que te planteas. Pero todo creo que conlleva a la práctica, el no cerrarte
a decir, está muy difícil, no lo entiendo, y el practicar para mejorar. Excelente, maestra. Buscar en el error de vaciar la situación didáctica en el proyecto, ¿no? Cuando nuestras particularidades de cada metodología tienen una esencia distinta, ¿no? Y así en diferentes campos. Muchas gracias. Bien, maestra Ana, continuamos con usted. Nuevamente le planteo la pregunta. Es que quería abonarle. Ok, adelante. Creo que esto es muy importante. ¿No se escucha? Súbale todo el Ahí está. Es una de las grandes bondades de este nuevo programa, en este nuevo enfoque, que la libertad de cada docente de experimentar con cada metodología y ver cuál de ellas le abona a su práctica y cuál de ellas le va a dar resultado favorable o no favorable. Recordemos que todos aprendemos por el ensayo y error. Y solitos, ya como docentes, nos dicen, ya te vas a ir forjando tu estilo, tu método, qué es lo que vas. A lo mejor me sirve del aprendizaje basado en problemáticas, o a lo mejor a la otra compañera le sirve de proyectos. Pero el chiste es eso, que se les está dando libertades ya a los docentes para elegir y no ser tan rígidos en cuanto a la aplicación de los programas. Así es, compañera. Y aprovechando su participación, maestra Ana, le vamos a compartir la siguiente pregunta. Durante su práctica educativa, ¿cómo garantizó la igualdad de oportunidades de aprendizaje y participación mediante la inclusión ante lo que usted nos comentaba ahorita, los alumnos que enfrentaban? Pues las palabras claves ahí son los ajustes razonables. Ya no son adecuaciones curriculares, eso no los vamos a borrar de la mente, ahora son ajustes razonables al currículo, que van en cualquier, yo siempre les digo a las maestras que tengo el honor de asesorar, en cualquier parte de su proyecto pueden ustedes hacer, pueden hacer ustedes una anotación que sea Pedrito no permaneció 5 minutos sentado, pero le puse una actividad referente al proyecto que estoy trabajando donde esté pintando con las manos. Ese es un ajuste razonable realizado y así le estoy abonando al alumno lo mismo que están trabajando los demás. Tenemos una planta aquí docente en el Mariano que la verdad yo tengo mucho que agradecerles porque ajustes que se les sugieren, ajustes que hacen. Y si no funciona ese ajuste, maestra Anita, no me funcionó, vamos maestra, ¿qué es lo que estamos buscando? Siempre hay comunicación entre la maestra, la directora y yo, a veces el papá, a veces el mismo niño te dice qué es lo que necesita. Y es con eso, maestra, como le puedo garantizar al niño que está enfrentando una barra, yo le voy a ayudar mediante los ajustes razonables, ya sea currículo, contexto, mobiliario, con la maestra en la barra. Fíjense que sí, pues hay veces que no embona y no es nada más por cuestiones personales ni de carácter, no, simplemente hay alumnos como los TEA que tienen cierto apego a ciertas cosas, entonces beneficia estar con otra maestra un poquito más, con energía más calmadita. Estoy totalmente de acuerdo con usted, compañera, muchas gracias. Qué bonito, qué agradable que esté con nosotros, maestra, compartiéndonos su conocimiento desde su función. Muchas gracias por asistir. Maestra Dione, le voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Realizaría ajustes, compañera, a la propuesta de trabajar mediante proyectos educativos? ¿Cuáles y por qué? Yo considero que no realizaría ajustes porque el trabajo por proyectos es una forma de organización que nos permite darle solución a las diferentes problemáticas que se nos presentan en la escuela y pues en el aula. Te permite también crear un espacio de aprendizaje mediante el cual
las niñas y los niños, perdón, van a desarrollar sus habilidades cognitivas, emocionales, así también como desarrollar su pensamiento crítico. Al trabajar con las diferentes metodologías, podemos fomentar la autonomía, la responsabilidad, para motivar a toda la comunidad escolar y así poder resolver las problemáticas que se nos presentan. Entonces, yo considero que no realizaría una cuestión. ¿Sí? ¿Alguien tiene una respuesta distinta? No sabía, maestra, adelante. Bueno, no sé si esto va a contar como ajuste o va a ser una respuesta medio polémica, ¿no? Pero sí me ha tocado a mí a veces al implementar proyectos quitar fases o unir fases. Que veo yo que las dos últimas fases, por ejemplo, de STEM, que a veces digo, se pueden reducir en una sola. O sea, una sola actividad o una sola sesión me puede abarcar ambas fases o me pueden cumplir ambas fases. Esos son ajustes que yo he realizado pues por abajo del agua. Entonces, sí creo que uno cuando ya conoce lo que quiere lograr puede hacer esas modificaciones. Si serán legales o no serán legales, pues no hay nada escrito, ¿no? Pero este es uno de los ajustes que yo he realizado, ¿no? El modificar algunas fases de los proyectos en ciertas ocasiones, no todo el tiempo. Y siento que todos estos proyectos nos piden un producto, algo que se exponga a la comunidad, y sinceramente nosotros en el jardín hemos tratado de hacer algunos cierres de manera grande, involucrando a los padres, pidiendo que vayan tal día a ver tal exposición, pero también hemos tratado de buscar cierres que sí se proyecten, pero que no siempre se tenga que tener a los padres en el jardín porque es muy difícil. Imagínense que un proyecto te dure 2 semanas, cada 2 semanas estén los padres ahí. Es difícil para ellos porque trabajan, porque pues a veces no se puede, y es difícil para el niño entender, sobre todo a nuestra edad, que mamá y papá están trabajando y no pueden estar ahí viendo que tú presentes tu platillo, viendo que tú presentes tu exposición de arte, lo que vayas a presentar de cierre, ¿no? Entonces yo como maestra sí he hecho esos ajustes de tener sí proyecciones, o sea, sí tratar de cumplir con ese cierre, pero de hacerlo de diferentes maneras donde no siempre los padres tengan que estar. Yo sé que se tiene que involucrar a los padres, pero también es difícil que ahorita el ámbito laboral no les da esta oportunidad a los padres de estar siempre ahí con sus niños. Y en el jardín hemos tenido varios cierres grandes, muy bonitos, pero también hemos tratado de tener estos cierres nada más entre los compañeritos del jardín, de que vamos a hacer un cierre, no van a venir los papás, pero que se vengan los niños del otro salón a ver el cierre, o proyectar, pues buscar la estrategia, ¿no? De proyectar sin que siempre tengan que estar los padres ahí en el jardín. Digo, no sé si cuenta como ajuste, pero pues uno va jugando con las metodologías, ¿no? Y las va tratando de adecuar tanto a las necesidades de la maestra, de los niños, como de los padres. Excelente participación, compañera. Me parece muy interesante lo que comenta, porque cuando yo les hice la planeación del proyecto comunitario sobre los zones de nuestro estado, yo recuerdo que siendo mi primera experiencia planeando un proyecto, me fui, abarqué demasiadas actividades. Y esa es una observación que hicimos en la capacitación con directoras, que elegimos muchos PDA y abarcamos muchas actividades, y no necesariamente tenemos que hacer todo lo que se puede hacer en un proyecto. Y aquí, para este punto que usted toca, también les comentaba a las maestras, es imposible que los papás estén cada 15 días en la escuela. Existe una infinidad de maneras de proyectar el trabajo, en línea, por videos, mandarles un enlace a los papás, invitar inclusive hasta la presidenta municipal, a un personaje importante del municipio, para que esa proyección también se dé así. No necesariamente, sí, obviamente los papás tienen que estar, pero no necesariamente en todas las actividades sea dirigida a ellos, ¿sí? Se puede proyectar de alguna manera diferente, siempre buscando esa creatividad e innovación. Muchas gracias. Bien, continuamos con la maestra Nayeli. Compañera, independientemente de las sugerencias metodológicas propuestas, utilizó otras que le fueron funcionales para el desarrollo de proyectos educativos que atendieran problemáticas citadas en el programa analítico.
bueno, no, analizamos todas las propuestas metodológicas, igual, seguíamos teniendo muchas dudas, cierta incertidumbre, como comenta la compañera, de cómo implementarlas. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer el proyecto o la propuesta de los proyectos socioformativos, que cuando lo vimos que era lo más similar a lo que estábamos trabajando con las situaciones didácticas. Entonces fue con el tipo de proyecto que empezamos a trabajar para irnos familiarizando con todas las metodologías, ¿no? Fue el primero que implementamos, fue con el que iniciamos para atender la problemática que teníamos, que igual como mencionan aquí las compañeras, fue referente a la alimentación. Entonces sí lo estuvimos implementando, ya después de eso, de que vimos los resultados, lo que obtuvimos, dijimos, ok, pero tenemos que implementar otras metodologías para irnos trabajando de ellas, porque si no las implementamos, así que las leamos todo, igual como mencioné al principio, surgen las dudas. Al momento que te sientas a planear, surgen las dudas y dices, bueno, aunque te lo hayan explicado de muchas formas, ya estando ahí dices, pero aquí cómo es, y te tienes que remitir de todas maneras a la lectura. Entonces, no fue tan, para empezar con ese tipo de proyecto, nos ayudó mucho para irnos sintiendo un poco cómodas con la cuestión de los proyectos, y ya eso marcó la pauta para poder iniciar con otros proyectos. Y la verdad nos dio muy buenos resultados. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien de ustedes implementó otra metodología, aparte de las socioformativas de Sergio Tobón? Muy bien, muchas gracias, compañera. Les voy a pedir que nada más cuando usen el micrófono tienen que tocar el botón para que se logre escuchar la voz. Maestra Rosario, en el Consejo Técnico y Taller Intensivo de la sesión 5 retomamos lo que fue la evaluación formativa. Y aquí yo recuerdo que eso también entró en polémica. Tuve la oportunidad de llevar esta sesión con el panel de niños Carlos Ferrao, donde dividían la evaluación formativa en dos dimensiones. Una iba dirigida a los alumnos y otra a los docentes. Sabemos que la evaluación formativa es crear esos escenarios, ¿no?, para llegar a esa autorreflexión de parte del alumno, de la docente. ¿Usted ha presentado dificultades referentes a la implementación de la evaluación formativa? Si su respuesta es sí, ¿cuáles son y cómo las ha resuelto? Bueno, sí he presentado, dificultades, porque yo creo que como todas, a veces, principalmente la edad de los alumnos, la cantidad de niños en los grupos, y como siempre no son iguales los grupos, ¿no? Yo ahorita tengo segundo, entonces, y mis alumnos, sí tengo varios alumnos con, pues ahí con detallitos de conducta, ¿no? Entonces, me parece, unas dificultades que he tenido es generar acciones que le permitan a los alumnos tener conciencia de lo que hacen y que reflexionen. Por ejemplo, si algún niño pues presentó alguna idea, no sé, equivocada, o quiero yo llevarlo a la reflexión, ¿no?, de lo que hizo, no, de lo que está haciendo no está bien, o que piense, a ver, qué hice, que analice y tenga un pensamiento crítico. A veces a mí se me dificulta por lo mismo el tiempo y por los otros niños. Entonces, a veces quieres hacer una plenaria o comentas y los niños pues a veces interrumpen, se levanta uno, ahí vas detrás de ese, y sí se me ha dificultado en ese aspecto. Que, por ejemplo, hacemos participaciones, yo utilizo mucho tipo la papa caliente o así, ¿no?, para que, a ti te va a tocar, ¿no? Pero por lo mismo, por la edad, a veces todos quieren participar al mismo tiempo, y ahí es como que entras de, no, espérate, tú primero y habla tú. Entonces, creo yo que es más un ajuste que yo tengo que hacer, y ahí entra también la evaluación formativa para mí,
el reflexionar y entender esa retroalimentación, decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy aplicando? ¿Qué estrategias? Y a lo mejor estar cambiando esas estrategias para que me dé un mejor resultado. Excelente, maestra. Aquí lo importante es eso, de saber reconocer cuándo es necesario hacer ajustes, ¿no? Hace poco, bueno, en la reunión pasada del taller les compartí una frase que años de repetición no es experiencia. Sí, lo importante es abrir la mente y empezar a hacer las cosas que embonen con lo que necesitamos lograr. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias. Maestra Ana, desde la territorialidad, ¿cuál es la importancia de una educación humanista, intercultural e inclusiva? ¿Nos puede compartir, por favor, a manera de reflexión? Sí. Es poner al alumno como un centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, darle la oportunidad no nada más de explorar qué elementos del currículo domina, que no, sino también explorar su sentir, lo socioemocional, la familia, el contexto en el que se está desenvolviendo. Pienso yo que es muy importante que ya no nos están pidiendo máquinas de números y letras, sino que nos están pidiendo algunos reflexivos y analíticos que sepan resolver algún problema que está dentro de su contexto. Entonces, para mí esto es lo importante de este enfoque humanista. Como le digo, es la primera vez que Educación Especial entra al ruedo en el escrito, lengua materna, lengua de señas, que viene plasmada nuestro trabajo que venimos arrastrando desde años atrás. Entonces le da más oportunidades al niño de brincar. Por eso ahora las barreras son afuera. No es que él no pueda hablar, no. Es que la maestra no sabe pedirle las cosas porque no domina la lengua de señas o por otras cosas. El niño es humanísticamente hablando, es un todo. Entonces le estamos abonando al todo desde nuestra trinchera, que no nada más son letras y números. Ya son procesos, ya son emociones, ya son sentimientos, regulación, etc. Ese punto importante ya no es un aprendizaje esperado, es un proceso de desarrollo, están en un proceso de desarrollo de aprendizaje, ¿no? Esa diferencia tan importante. Maestra Susana, para usted, ¿cuál es la importancia de una educación humanista, intercultural e inclusiva? Me llama mucho la atención cómo ya los mismos grupos y los mismos alumnos venían pidiendo o exigiéndonos una educación más humanista y menos académica, por así decirlo, ¿no? Porque el ciclo anterior yo tuve un grupo de segundo, el ciclo anterior pues todavía trabajábamos con la modalidad antigua de trabajo, y yo me acuerdo que yo el ciclo pasado yo tuve que parar un poco porque tenía un alumno que se le estaba dificultando demasiado integrarse al grupo, integrarse a la escuela. Ese niño lloraba, gritaba, aventaba cosas, no tiene aparentemente nada, pero el niño simple y sencillamente se le complica, ¿no? Era muy tímido, llegamos a pensar que era autista, no fue así, pero yo tuve que frenarme y en lo académico y tratar de integrar al niño primero al grupo, porque no podía ni con el grupo y no podía ni con el niño, no podía yo ponerme a dar clases y ignorar al niño allá mientras lloraba, mientras pataleaba. Ese niño se le complicaba tanto la socialización y se le complica todavía un poco los cambios, que fue muy difícil. Y yo me acuerdo que yo en segundo yo decía, si hoy no veo nada de académico, no hay problema, pero primero que se integre el niño, y empecé a practicar estrategias de que llegando, si el niño yo lo podía tranquilizar jugando plastilina, pues todos jugábamos plastilina, o jugábamos esto, o jugábamos aquello. El niño no quería sentarse con otros niños, tuve que adecuarme a buscarle una forma de que él se sentara solo, pero al mismo tiempo tratar de que se involucrara, de que hiciera amigos. En el momento que empezó a hacer amigos, yo le decía, mira, él quiere sentarse aquí contigo, ¿puede? Sí, ok.
Pero si él entraba en crisis y empezaba a golpear y empezaba a llorar, no, regrésate mejor, vamos a dejarlo solo. Y le decía mucho a los niños, él ahorita está mal, está triste, está enojado, no es que no quiera ser su amigo, hay que darle tiempo de que él se tranquilice, se relaje y ahorita van a poder sentarse otra vez con él. Y sí, eventualmente en el día pasado que ya el niño ya quería otra vez que se sentara. Ahorita que estamos en tercero, el niño ya se sienta en cualquier mesa, con cualquier compañero, puede trabajar con cualquier persona, pero el segundo al inicio fue una lucha de que tenía, yo decía, yo voy a dejar de lado lo académico, las letras, los números, todo lo que se ve, porque primero tengo que ayudar a este niño a que se adapte y se integre con los demás niños y que pueda estar tranquilo. Y ahora que inició pues esta forma de trabajo que es más humanista, pues creo que nos pide eso, ¿no? Que antes yo creo que se utilizaba mucho, ay, estoy llorando, ay, déjenme, y vamos a seguir nosotros acá con el cuento. Pues no lo estás incluyendo, o sea, no tendrá pero tiene un problema emocional que en ese momento importa también. Entonces hay que saber pues incluir a todos, y a eso que ayuda más a poder avanzar, porque ahorita académicamente tanto el niño como el grupo pues han tenido muchos avances como los han tenido socialmente, que también los niños tienen la empatía de decir, ella hoy no se siente bien, está enojada, entonces le vamos a dar su espacio y cuando ella se sienta mejor nos va a acompañar o vamos a poder jugar con él. Cuando pasa esos ajustes que hace los que está nombrando la maestra, yo les recomiendo a mis maestras que lo registren. Todo es que hoy no pude trabajar con Pedro porque se le anótelo, maestra. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo en el aula, pero si llega supervisión, si llega su directora, o si llega ATP, si llega quien llegue, van a ver, bueno, pero esto no lo estás trabajando. Sí, maestra, que aquí en el apartado de ajustes razonables dije que hoy iba a trabajar la regulación de emociones con Pedrito mediante la lectura. Entonces siempre tiene que quedar registrado y siempre tiene que haber una lista de incidencias, maestra, para protegerse ustedes. Yo eso le insisto mucho a mi personal, a mis compañeras, ¿verdad? Que siempre tiene que haber un registro escrito de lo que estén trabajando. Muchas gracias. Sí, como menciona eso del registro, sí es difícil porque yo me acuerdo que al inicio el niño ni siquiera quería salir a honores, ¿no? Y cuando había mamás ahí que porque la venta, que porque cualquier cosa o gente que iba así, era difícil porque yo dividía entre mis niños en los honores y en el niño que no quería salir. Y luego el niño ya accedía a salir con su sillita, pero acá de lejitos, como atrasito, hasta que el niño pudo integrarse. Y sí era difícil para mí porque yo me sentía muy observada a veces, de decir, van a decir que no me importa el niño allá solo en el salón, pero en realidad yo dividida, ¿no? De ir a echarle el ojo y venir para acá y tratar de motivarlo a salir hasta que logré que saliera, aunque sea en su sillita de lejitos. Y pues sí, y todo lo he tratado de tener registrado, que todavía hasta la fecha que el niño ya se adapta un poco más. Todavía yo los ajustes razonables le tengo pues que le voy a aplicar diversas estrategias como la plastilina, como el que salga con su sillita solo, como lo que me funciona a mí en segundo, por el caso de que el niño llegara a presentar otra crisis de no querer salir o no querer socializar. Pero sí, eso que comenta el registro sí es muy importante porque a veces, pues sí, nos podemos llegar a sentir hasta mal de que la gente que está alrededor ni siquiera sabe lo que estamos haciendo o las necesidades que tenemos, pero pues uno sabe lo que hace a veces no, pero a veces sí sabemos. Bueno, primero, maestra Ana, gracias por reforzar esto que en repetidas ocasiones lo he hecho en los jardines. Es importante tener registrados los ajustes razonables, que aunque los hacemos, lo que nos da la espalda siempre es lo que está escrito y firmado y sellado por mi directora. Y secundando lo de la compañera Susana, es que esa lamentable ignorancia social que se vive sobre la inclusión educativa también nos afecta a los docentes, también nos afecta porque nosotros podemos leer, podemos asesorarnos con especialistas y saber qué estamos haciendo o no, pero experimentamos. Y lamentablemente pues siempre va a haber comentarios de ese tipo, ¿no? Y nos duele, y entra el humanismo también aquí porque empatizamos con el alumno, empatizamos con los papás, el reto que viven,
el que incluyan e integren a sus hijos cuando enfrentan alguna batalla en particular. Bien, para cerrar este panel, compañeras, voy a hacer una pregunta en la que les vamos a otorgar 1 minuto a cada una para que la respondan. Esta pregunta dice así: desde su quehacer profesional, ¿qué iniciativas está realizando a favor de la apropiación de los principios filosóficos, éticos y legales? ¿Qué propone para su fortalecimiento y qué compromisos asume? Son 3 preguntas, una sola. ¿Quién quiere iniciar? Vamos a responder todas y les vamos a dar 1 minuto más. Bueno, en cuanto al fortalecimiento, yo considero que la práctica educativa debe ser con un sentido crítico, humanista y pues comunitario, conociendo a las niñas y los niños del grupo para construir un ambiente que sea favorable, en el que la comunidad escolar se siente en confianza y así fomentar la participación de toda la comunidad educativa. Compromisos: seguir fortaleciendo esta misma práctica para poder colaborar en la mejora de la escuela y comunidad escolar y apropiarnos del nuevo currículo y sobre todo pues estar en constante actualización. Bueno, en cuanto a mi quehacer profesional, pues los principios filosóficos, éticos y legales, pues es el marco legal de la educación, ¿no? Y yo creo que desde el momento en que el padre de familia inscribe al niño, pues ya se está favoreciendo. Nosotros, pues dentro del aula, ¿cómo lo hacemos? Pues al aplicar los programas de convivencia sana, al trabajar los valores, al trabajar las emociones en los niños, estamos favoreciendo también los principios filosóficos, al momento en que los tratamos todos igual, que hacemos los ajustes razonables que dicen las compañeras. Desde que los recibimos y los atendemos a todos, ya los estamos favoreciendo. Yo creo que parte de mi fortalecimiento y mi compromiso pues, es seguir recibiendo capacitaciones, buscando información cuando así se requiera con los niños, porque muchas veces tenemos niños que no tienen un diagnóstico, pero realmente no tenemos las herramientas para trabajar con ellos y pues hay que investigar, hay que leer para ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces yo sí considero que el compromiso es buscar, seguir capacitándonos, seguir buscando información y sobre todo el aplicar, el poderla llevar a la Pues iniciativas, yo creo que siempre están, pues ya al trabajar simplemente estamos favoreciendo desde los honores, desde los honores favorecemos la identidad de los alumnos, el amor por nuestro país, en el aula, al permitir que los alumnos, al enseñarles que tengan una buena relación entre ellos, simplemente todo el trabajo preescolar pues refuerza esto, ¿no? La apropiación de los principios, pero también nos llevamos como docentes pues a reflexionarlo, ¿no? Como tarea, porque sabemos que lo trabajamos, que lo hacemos, pero como comentó usted, es muy importante aterrizarlo y apropiarnos y entender realmente esos principios que siempre los hemos trabajado y aún en otros programas los hemos favorecido, que a veces ese es nuestro comentario, que es lo mismo de otros programas, pero tenemos que como que aterrizarlos, continuar capacitándonos y pues llevarlos a la realidad. Bueno, yo creo que una forma de favorecerlo pues, es primeramente aceptando a nuestros alumnos, ¿no? Aprender a conocerlos y aceptarlos y también motivar a los demás niños a que los conozcan y los acepten. ¿Qué propongo yo pues para esto? La práctica, el leer, el informarnos, en la escuela pues compartirnos nuestras experiencias, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos descubriendo, lo que nos va funcionando, sobre todo pues para que podamos ser como una red de apoyo entre nosotras. Y creo que a nivel de escuela es súper práctico esta red de apoyo porque mis niños no solo los conozco yo, los conocen mis demás compañeras, entonces ellas también pueden ser como
ayuda. Sí, o sea, leer, informarte, llevarte a la práctica y sobre todo tener mente abierta a los cambios y mente abierta a lo que es diferente o a lo que no conocíamos. No cerrarnos en no se puede, no lo entiendo, sino buscar la manera de poder ayudarte a todos los niños como poder ayudarte a ti en tu práctica y seguir mejorando siempre en nuestra práctica educativa. Pues yo dijera, yo pienso que dejáramos de lado esa resistencia al cambio que todavía hay, y muy importante la profesionalización, apropiarnos de los nuevos términos, hacerlos nuestros, manejarlos día con día, para que se vea reflejado lo que estamos siendo instruidos en el trabajo en sí. Se me olvidó otra pregunta. ¿Qué proponen para una constante actualización y formación docente en todos los aspectos, en lo humano, en lo legal, en lo pedagógico, en cuanto a contenidos, en cuanto a elaboración de rúbricas o instrumentos de evaluación que sean buenos? Pienso yo que lo medular de este programa es la actualización, la formación docente. Muy bien, muchas gracias. Le damos un aplauso a todas las panelistas por su participación. A continuación voy a dar la conclusión de este panel de discusión. Bien, con las respuestas que hemos obtenido esta mañana hay un compromiso evidente por parte de las docentes y creo yo que esto también se debe aterrizar en los planteles con todas las compañeras, ¿no? Esa formación que requiere a lo mejor autodidacta y también la asesoría, que en este caso me corresponde como ATP brindarla, pues depende mucho de la apertura que esté en los docentes y las directoras de abrirnos las puertas para poder aterrizar este proyecto que traemos la maestra Lourdes, supervisora y su servidora. Se inició con la capacitación para directoras, con la planeación didáctica. Se pretende el siguiente ciclo escolar trabajarla con las docentes, ¿no? Esperando que esta iniciativa siga consistente y latente para que podamos llevar a cabo todas las actividades simplemente en las aulas. Y también, por supuesto, es importante que tengamos ese tiempo disponible, porque lamentablemente el horario escolar no es suficiente, ¿no? Yo creo que quienes se han dedicado a leer e investigar lo han hecho fuera del horario. Entonces, están los talleres, para eso son los talleres, para trabajar toda la información, pero a veces aterriza la información, llega la información y no la logramos aterrizar en el momento. Quizá porque estamos cansados, quizá porque ya maestra es viernes, por lo que ustedes gusten, ¿verdad? Pero aquí lo importante es tener esa disposición. Y pues, a conclusión, creo que todas estamos en ese entendido que estamos en un proceso de aprendizaje. Estamos en un proceso de apropiarnos a este nuevo plan y programas de estudio, a conocer mejor a la NEM y aquí centrar al alumno es lo primordial. Si desde ahí partimos, lo demás poco a poco se va a ir dando, y la importancia de aceptar que ya es diferente, porque no es lo mismo. Se mencionaba, es que es lo mismo que no es lo mismo, compañeras, ya nos dimos cuenta que no lo es algo distinto, es algo nuevo y es algo que nos toca trabajar, y esperamos que el siguiente ciclo escolar tengamos más insumos para que tengamos un respaldo como en otros niveles educativos los hay. Muy bien, compañeras, muchas gracias por su participación, por su tiempo, por habernos compartido todo eso tan enriquecedor que realizan en sus aulas. Merecen todo el respeto y la admiración por parte de quienes estamos en este proceso de poder asesorarlos de manera oportuna. ¿Por qué? Porque ¿quién más que ustedes para enseñarnos cómo se hacen las cosas en el aula, ¿no? Cómo se lleva la práctica, esperando que todo esto que se vivió aquí siga latente el siguiente ciclo escolar para poder realizar el trabajo desde la asesoría técnica, pedagógica, de manera eficiente, y que todo sea a favor de la educación, de una educación de calidad. Muchas gracias por su asistencia y nos damos un aplauso de despedida.